Hoy de lo que quería hablar era como una parte introductoria, como primera columna, sobre las características del territorio rural uruguayo. Esencialmente sobre las permanencias en el territorio, los modelos históricos agrarios con los que se fue conformando el territorio nacional, los cambios en los últimos 50 años y los cambios recientes de los últimos 20 años. Eso sería el hilo de la columna. Bueno, sobre las permanencias a largo plazo están ligadas al territorio rural como un productor de materias primas de exportación. El ecosistema predominante de Uruguay es el campo natural y el rubro predominante es la producción de carne vacuna. Uruguay sigue caracterizado por la precisa definición de Reyes Abadí, Brusquera y Melonio, pradera, frontera y puerto. Eso es hasta el día de hoy un poco la lógica del territorio nacional. Y de aquí resulta un hecho excepcional en la historia, y que es que el ganado precede al hombre, escriben estos autores. Por supuesto que es una visión un poco eurocentrista, donde dejan de lado el nativo o las comunidades autóctonas, pero bueno, es la visión de los historiadores. Después, con la consolidación del puerto a finales del siglo XVIII, se empieza a producir la lógica del territorio de exportación de productos, incluso antes de tener una estructura de afincamiento consolidada, o sea, con muy poca población afincada, ya era un territorio de exportación, y es hasta el día de hoy esto. 5 cadenas agroexportadoras explican el 70% de las exportaciones del país en la actualidad, y se puede manifestar sin mucha duda que hay una omnipresencia de la ganadería vacuna de pastoreo en los últimos 400 años más o menos en el territorio rural. Pero hay que destacar que en los últimos 20 años ha habido cambios que vamos a profundizar en la segunda parte o en la tercera parte. Uruguay entonces tuvo varios modelos históricos de agrarios, o sea, modelos como momentos en los cuales una idea de cómo organizar el país funcionó. El primero fue el modelo colonizador que traían los españoles, que la riqueza llegó antes que los colonizadores. Se introdujo el ganado y empezaron a desarrollarse. Y unas formas de tenencia que estuvieron relacionadas al arreglo de los campos. ¿Se introdujo el ganado por qué años, Alfredo, más o menos? En 1650 y 1600 y poco es el momento del Hernandarias. Entonces en los 1600 se introduce el ganado y de ahí empieza su desarrollo, y después se da cuenta el colonizador, digamos, que esto podía tener un beneficio, y ahí empieza la explotación. En un principio esencialmente lo que se llamaban las vaquerías. O sea, la primera explotación es para obtener los cueros. Y bueno, la forma de tenencia, el arreglo de los campos, es una forma esencialmente que viene de la colonización, y esa forma de tenencia en parte la heredamos hasta el día de hoy, en parte, ¿no? Después está el otro modelo, que es el que funcionó pocos años, pero que es que inspira mucho de el imaginario colectivo uruguayo, que es el arreglo de los campos en el modelo artiguista, que está basado en el arreglo de los campos español, pero apeló al principio de confiscación de la propiedad y determinó un orden de beneficiarios, y entregó las tierras en propiedad y repartió marcas para poder definir claramente los dueños de los ganados. Esto fue muy particular, pero duró pocos años. Y luego viene el modelo modernizador, que es en la época del militarismo, en los 1880, que ahí empieza el desarrollo del modelo que sigue hasta el día de hoy, que buscaba insertar el país en el mercado mundial, las primeras transformaciones
el frigorífico de Fray Bentos y todo eso, y la introducción de ganado europeo para la mejora de las razas y la introducción del lanar y el alambramiento de los campos. Y eso termina de consolidar la estructura en Uruguay. Y después hay un cambio que también en la concepción, que es el modelo reformista, que la cara visible es José Valle Ordóñez, que buscaba transformar el latifundio y la ganadería extensiva, porque consideraban que esto era el responsable de cierto atraso en el país, y ahí la Facultad de Agronomía se funda, y en el discurso inaugural Eduardo Acevedo dice que la Facultad de Agronomía está llamada para conquistar la independencia económica del país por medio de sus cátedras, campos experimentales, laboratorios de investigación. Entonces había una idea de hacia dónde ir. Después, bueno, el modelo neoballista, que es el que se aplicó en casi todas partes del mundo, que es la industrialización sustitutiva de importaciones, era, digamos, a empezar a fabricar a nivel nacional lo que se estaba importando. Ese fue un modelo que fracasó y empezó una etapa más liberal, ya en los años 80, con la liberalización de la tasa de cambio, la disminución de los aranceles progresivos, y después el crecimiento de los rubros de exportación. Alfredo, ¿por qué, perdona que te corte, por qué fracasa ese modelo que mencionabas recién a grandes rasgos? Bueno, el modelo a grandes rasgos fracasa porque dependía mucho de la extracción, digamos, de la distribución del dinero por parte del Estado a través de la tasa de cambio, y esa distribución se generaba de la mano de la exportación de materias primas de base agropecuaria. Entonces hay como un rechazo a que sean esencialmente los productores o los exportadores de materias primas agropecuarias los que financien ese modelo de industrialización nacional, y que ese dinero vuelva vuelva hacia los que son los creadores de esa riqueza, digamos, agropecuaria. Entonces ahí hay una fuerte resistencia, e incluso un cambio de gobierno en la década del 50, a fines de la década del 50, con el triunfo del primer triunfo del Partido Nacional, donde en el colegiado asume esencialmente a través de la figura visible de Chicotazo como propulsor desde la radio, justamente, de este cambio de modelo para favorecer que las generaciones de ingresos o de la exportación vuelvan a los productores. Ahí está, digamos, la aplicación. Y ahí, digamos, terminaría así, en esta lógica de hacer un raconto breve, la primera parte. Y podría explicarle, digamos, qué pasó en el mediano plazo, digamos, en los últimos 50 años. Uruguay, como decía, está concentrado en poco rubro de exportación, y sufrió lo que le llamaron los historiadores un estancamiento dinámico, es decir, crece el Producto Bruto, pero no cambia la relación entre la ganadería y la agricultura. Este estancamiento dinámico y las permanencias que hay en estos 50 años, digamos, es que hay una pérdida de población rural y de productores familiares, hay una concentración de la tierra, hay un aumento del producto agrícola, y hay una llegada de inversores extranjeros, sobre todo en el rubro forestal, y una desaparición del lanar. Entonces, la población rural, que a principios de los años 60, en realidad a mediados de los 60, 1960, eran el 20% prácticamente de la población total del país,
en el último censo es menos del 5%, es decir, hay un despoblamiento de la campaña, una de las características actuales de la población, del modelo agrario. Lo otro que pasa es que hay una concentración en los predios. Los estudios históricos del siglo XX y principios del siglo XXI muestran que al principio del siglo XX había unas 50.000 explotaciones agropecuarias que aumentan a lo largo de los años 50 y se llega hasta tener 80.000 explotaciones agropecuarias, y actualmente hay de nuevo solamente 40.000. Es decir, hay como una curva de una campana de Gauss, una curva normal de distribución donde vuelve a ver los pequeños productores que eran pocos en un momento, crecieron y ahora vuelven a ser pocos en este periodo, y los productores grandes en algún momento eran 3.000, 4.700, ahora son aún más. Entonces, en realidad pasan de 3.700 a 4.100. Entonces, hay un aumento de los productores grandes. Cuando digo productores grandes, estos estudios hacen tres estratos. Menores de 100, de 100 a 1.000, más de 1.000. Entonces, los productores de más de 1.000 son cada vez más, y los productores de menos de 100 son cada vez menos, digamos, como idea general de lo que está pasando en los últimos años. También que hay un aumento claro de la producción, es decir, de la producción del Producto Bruto Agropecuario, y como un dato relevante es que en este periodo, digamos, el periodo más cercano, antes del siglo pasado, o sea, la última parte del siglo pasado, hubo a través de la ley forestal un impulso creciente a la inversión en la forestación. Tanto es así que en los últimos años, entre el 90 y el 2000, aumenta casi 60% la superficie forestal. Esa tendencia que arrancó en esos años siguió hasta el día de hoy, que además se transformó en empresas grandes que instalaron plantas de producción de pasta de celulosa, ¿no? Bien, entonces, Alfredo, sí, nos estamos quedando sin tiempo ya, pero una pregunta cortita durante la columna que nos trasladabas ahora. Los frigoríficos cárnicos, sí, en su momento fueron un montón acá en el Uruguay, inclusive hubieron frigoríficos que no eran de inversiones extranjeras como hay ahora. ¿Cuántos frigoríficos hay ahora en día en Uruguay, para tener más o menos una referencia, y cuántos hubo anteriormente en referencia a este crecimiento de la ganadería? Bueno, capaz que es difícil de decir porque no estoy viendo los datos en este momento, pero lo que sí hay es una concentración en los frigoríficos, concentración en cadenas agroindustriales con base o con matriz en el exterior, fundamentalmente en Brasil, que son los que hoy acaparan la mayor parte del mercado de producción. Los frigoríficos igual siempre son pocos a nivel del país, pero es igualmente el único rubro que está presente en todo el país. No así pasa con la producción de soja o con la producción de arroz u otros rubros que se concentran en algunas zonas, o incluso la lechería, que se concentra alrededor de la cuenca lechera. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, para la próxima columna, entrar solamente a hablar del siglo XXI y profundizar en el tema de lo que vos planteabas, que me parece muy interesante, es el rol de la industria frigorífica, la concentración en los últimos años, y una concentración que se da en todas partes del mundo y en muchos rubros a nivel mundial, en la producción de cerveza, en la producción de carne o en la producción de soja también.